Hola, ¿qué tal, bandita? ¿Cómo están? Yo soy Eddie Marcio y una vez más ustedes están en Demo 101. En esta ocasión he pensado que podemos hacer versiones de disco de leyenda, donde les estemos mostrando un poco el material de la colección de discos que tengo aquí. Bueno, como ya pudieron ver en la primera parte de disco de leyenda con In the Wee Small Hours de Frank Sinatra, luego fue Meet the Beatles de los Beatles. Luego hablamos de The Doors. El episodio 4 fue The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Bueno, en esta ocasión quiero hablarles de Led Zeppelin 4, uno de los discos más legendarios de la historia del rock. De una manera diferente a los otros episodios. Seguiré haciendo esos videos donde pongamos un poco de la historia acerca de los discos. Vienen muchísimos discos en la lista: Back in Black de AC/DC, Appetite for Destruction de Guns N' Roses, Dr. Feelgood de Motley Crue, Master of Puppets de Metallica, Sticky Fingers de los Rolling Stones, y bueno, muchísimos discos que están en la lista de discos de leyenda. Y en esta ocasión les quiero mostrar Led Zeppelin 4. Este es un disco bastante interesante, lanzado en 1971, cuando Led Zeppelin se decidió a hacer la grabación de este álbum. Fue cuando ya ellos venían de una gira para promover Led Zeppelin 3. Led Zeppelin 3 no había tenido la recepción que ellos esperaban. La gente quería como seguir escuchando un poco una continuación, hacer una secuela de Led Zeppelin 2, cosa que no sucedió mucho. Y bueno, la gente como que estaba un poquito pensando que Led Zeppelin ya no estaba componiendo en la calidad que ellos podían hacerlo. Siendo que Led Zeppelin 2 es un gran disco, tiene bastante material, bastante interesante, es un muy buen disco, pero bueno, en aquella época así estaba sucediendo y ellos decidieron tomarse un descanso de las giras, decidieron cancelar shows. Ellos ya tenían programados varios conciertos, tenían programados varias presentaciones. Ellos habían sido programados para un concierto especial de Nochebuena, y que se iba a transmitir por televisión, pero ellos dijeron que no, porque se querían dedicar a escribir y a componer. Bueno, ellos se retiraron a Gales, se juntaron los cuatro y dijeron que pensaban que este nuevo material tendría que ser algo más complejo, pero a la vez más directo. Entonces, bueno, ellos empezaron a grabar en el Island Records, en el Basing Street Studios, que es parte de Island Records en Londres. Ellos comenzaron en diciembre de 1970 y el grupo había considerado rentar la casa de Mick Jagger para hacer este trabajo, pero bueno, resultó que era un poco caro, así que decidieron entonces moverse a otra locación, porque el estudio y la casa de Mick no estaba todavía en las posibilidades de la banda. Así que se fueron a Headley Grange, un lugar, una casa de campo de retiro que estaba en Hampshire, en Inglaterra. Y lo que sí pudieron utilizar de los Rolling Stones fue el estudio móvil de grabación, así que ellos, estando allá en Headley Grange, pudieron registrar, grabar todas las cosas que a ellos se les iban ocurriendo, los acordes, las melodías, las letras, las líneas vocales que ellos iban surgiendo durante este retiro que tuvieron ahí en Hampshire. Jimmy Page tenía la idea de que pudieran hacer algo como un estilo de álbum conceptual, pero sin llegar a ser lo complicados y fumados que estaban en la época de la psicodelia, o sea, de canciones de The Cream o de The Doors o lo que se estaba haciendo en los años 60 con toda esta de la psicodelia. Pues bueno, ellos no querían estar tan fumados, pero sí meter cierta mística dentro del álbum para que pudiera contar una historia de fantasía, una historia que se pudiera comprender para los fans. Este álbum
se pudo grabar con toda la tranquilidad en Headley Grange porque no había distracciones, según recuerda John Paul Jones. No habían bares ni habían lugares a donde hacer fiesta, entonces el grupo no estaba distraído, no habían distracciones que pudieran alterar el proceso creativo de la banda. Una vez que las canciones fueron grabadas en una primera fase, en un primer demo en este estudio portátil de los Rolling Stones o móvil, ellos llevaron el material a Island Records en febrero ya del 71. Se fueron a Island Records, ahí donde se hicieron una pequeña mezcla, la hizo Jimmy Page. Ahí regrabó algunas guitarras, encimó algunas guitarras, hizo una primera edición de lo que sería Led Zeppelin 4. Y la banda, bueno, no estaba muy conforme de cómo había quedado el resultado del material, así que se llevaron el multitrack hacia a Sunset Sound Studios en Los Ángeles, California, y ahí, por recomendación de John Paul Jones, pues volvieron a mezclar el álbum, hicieron una reconstrucción de las canciones, con el plan de que para abril de 1971 pudiera salir el disco a la venta. Aún con eso, con lo que habían hecho dentro de Island Records, con lo que habían hecho en Sunset Sound, el grupo no se sentía todavía completamente convencido de que las canciones sean las adecuadas y que el resultado haya sido el deseado. Entonces, bueno, cuando le presentaron a Atlantic Records este álbum, fue como echarse un volado, ¿no? No sabemos si a los fans, a su público les vaya a gustar un disco así, pero vamos a probarlo, vamos a lanzarlo. Se lanzó y se convirtió en un disco de leyenda. Este disco, como pueden ver la portada, el arte del disco es bastante interesante. Es como un ermitaño que está en la pradera, en un pastizal. Es el retrato pintado, colgado en una pared vieja, desquebrajada, con la pintura o el papel tapiz caído. El marco con una cuerda está detenido en un clavo en la pared. No tiene el nombre de la banda, no tiene el nombre del disco, solamente es la pura imagen. Y bueno, en un principio, cuando se le presentó a Atlantic Records la idea de la portada, pues ellos pensaron que era una locura no identificar al álbum. Ahora ya es muy conocido, todo el mundo sabe, ve esta portada y de inmediato uno piensa en Led Zeppelin 4, pero para aquel momento en el que salió, cuando era un disco nuevo, lo único que podía ver era esto y la parte trasera, la lista de canciones, la ilustración del ermitaño, que ahorita les voy a decir qué significa este ermitaño, y decía producido por Jimmy Page. Al decir producido por Jimmy Page es la única referencia que había de Led Zeppelin, porque no, bueno, ya en los CDs, pues bueno, ya puedes ver aquí que dice Led Zeppelin, ya puedes leer que el nombre de la banda, pero en aquel momento, pues bueno, los viniles, los discos, pues como ustedes saben, son unas fundas planas, por así decirlo. Entonces, pues no había identificación que dijera Led Zeppelin. Eso para Atlantic Records se le hizo un poco complicado, un poco descabellado que pudiera lanzarse así el disco. Sin embargo, la gente lo recibió con mucho entusiasmo. Al no tener un título, ahora ya todo el mundo lo conocemos como Led Zeppelin 4, pero en realidad no se llama Led Zeppelin 4, se llama simplemente Led Zeppelin. Lo lógico, después del Led Zeppelin 3, era el 4. Sin embargo, el disco no lleva ese título. Al principio mucha gente lo comenzó a llamar Soso, o el disco de los símbolos. Soso, por el símbolo de Jimmy Page, hace que uno lea de esa manera una palabra. Sin embargo, pues bueno, no era la idea que así se llamara. Y bueno, y ahora viendo el arte del álbum, vamos a ver por qué se le llamaba así, Soso. El disco es un
no tiene ilustración alguna, el disco tiene solamente el logotipo de Atlantic, dice Led Zeppelin y la lista de canciones, abajo producido por Jimmy Page, Atlantic 1971. Es lo único que hay ahí de referencia de Led Zeppelin. No hay ilustraciones como la portada del disco dentro del círculo, pues no. Esa es la versión, pues no original, porque originalmente salió en 1971, pero esta debe ser de principios de los años 90, probablemente debe ser de 1991, 92, probablemente. El booklet. En la contraportada está esta imagen, esta fotografía. Probablemente sea, no sé si sea parte de la imagen de Hampshire, allí en Inglaterra, cuando ellos estaban en Headley Grange. Pero comprende esta contraportada parte de la portada, porque es la pared donde está el cuadro de este ermitaño recogiendo madera, y el hoyo de la pared, que bueno, se ve que del otro lado de la pared pues está la ciudad. Entonces esto es la portada. El booklet, pues bueno, no tiene mucha gran información de 20 páginas, todo eso, son 4 páginas de booklet. Al principio, pues bueno, nada más viene en la primera página la lista de canciones, desde Black Dog hasta When the Leaf Breaks, y aquí están los 4 símbolos de la banda. So se le llamó así al disco en algún momento por este símbolo, que es el símbolo de Jimmy Page. No es precisamente una palabra, no estaba pensado en ser una palabra, es un símbolo, pero bueno, da la impresión de que es una Z, una O, una S y una O. Sin embargo, no es una palabra. El siguiente símbolo, que es el de John Paul Jones, que significa la Trinidad. Aquí está. Esta es la Trinidad dentro de uno mismo, el círculo y las 3 figuras que saldrían de 3 círculos, como lo es el de John Bonham, que son el equilibrio y la espiritualidad dentro de estos 3 círculos, y el símbolo de Robert Plant, que es una pluma que muchas veces utilizaron los escritores. Él quería ser claro en cuanto a que se trataba de la forma creativa y libre, de un espíritu libre para Robert Plant. En la siguiente página lo único que podemos ver es la letra de Stairway to Heaven. Esta es la letra de Stairway to Heaven, es la única canción que tiene la letra dentro del booklet. Originalmente en el álbum en vinil también era la letra de Stairway to Heaven, la única canción que venía con sus lyrics. Y bueno, aquí al final, la última parte de la portada, pues aquí estas ya son legales de Atlantic Records y de Compact Disc Digital Audio System Offers, bla bla bla, y habla acerca de las ventajas que tiene el disco compacto. Y bueno, esta figura es un ermitaño, simboliza la sabiduría y la guía. Es la guía de sabiduría por las que bueno, ellos querían como ejemplificar, ¿no? Ahí hay iluminado con una estrella esa linterna. Y bueno, en el álbum en vinilo era más grande esta ilustración, pero después cuando lo sacaron en CD, como lo acaban de ver ahorita, es el CD original, pues bueno, no estaba muy apreciado esta parte del ermitaño. Sin embargo, en 2014, el Jewel Case original de 1990, 91 probablemente, en 2014 salió una reedición, que es una remasterización,
con una portada original y la portada en negativo, donde podemos ver una ilustración más detallada del ermitaño del Misty Mountain, donde se puede ver en la cima de la montaña, él viendo aquí una villa, un camino, con su linterna alumbrando la sabiduría y la guía. Pues bueno, este álbum Digipack de la versión de 2014 trae una fotografía de la banda, una fotografía de aquellos años, precisamente de cuando grabaron Led Zeppelin 4, y también una fotografía donde salen ellos vistos desde atrás del escenario, tocando en un estadio. Se ven aquí los amplificadores conectados, no era mero escenografía como muchas otras bandas en los años 80 hacían gabinetes enormes de Marshalls, y estaban el 99% de esos Marshalls estaban desconectados y eran mera escenografía. Bueno, aquí ellos muestran cuál era el backline que ellos estaban manejando, y yo me pregunto, ¿cómo es que las personas que estaban hasta acá podían escuchar a la banda con unos amplificadores aquí? No sé si el PA o el local del estadio, no lo sé, me hubiera gustado ver un concierto de Led Zeppelin en aquella época. ¿Qué tiene de especial la remasterización de Led Zeppelin 4? Es que es un álbum doble, y el CD está así. A diferencia del primero que salió en disco compacto, que era espejo, ahora salió con la etiqueta que tenía el vinilo. Como ustedes recuerdan, bueno, los viniles, pues está todo el track del vinil negro, y en medio la etiqueta de qué se trata el disco que estamos escuchando. Esta era la etiqueta del disco de Led Zeppelin 4 por Atlantic Records. Bueno, y ahí ven es el disco original, todas las canciones desde Black Dog a When the Leaf Breaks. Y el segundo disco, aquí viene un segundo disco, disco 2, es este. Son versiones, es el mismo, desde Black Dog hasta When the Leaf Breaks, pero son versiones de tomas alternativas en el estudio. O sea, son una regrabación no es regrabación, una remezcla dentro de Sunset Sound Studios, grabaciones originales que se hicieron en Hampshire, otras que bueno, aquí está descrito en el booklet. El booklet que sale aquí atrás de la fotografía de la banda. Este booklet es diferente al que vimos en el de Jewel Case, porque trae más páginas, tiene más material consultable, fotografías en vivo de la banda en la época. Ahí se ve fotografías a ello. Robert Plant cantando, y Led Zeppelin, y Jimmy Page, aquí está Jason Bonham, y John Paul Jones, aquí, bueno, aquí está otras fotografías en blanco y negro, interesantes de la época también, aquí alocándose, poniéndose locochón Robert Plant, acá los fans tocando el escenario pegaditos a las bandas. Ya las bandas ya no se pueden ver así pegaditas al escenario, siempre ponen una barricada entre el escenario de la banda. Otra fotografía más de Led Zeppelin en vivo. Después la siguiente página es precisamente la letra de Stairway to Heaven, tal cual como lo vimos en el otro booklet y en el vinil, que la canción de Stairway to Heaven era la única que tenía su letra en el booklet. Pues bueno, aquí aparece. Los símbolos: Jimmy Page, John Paul Jones, John Bonham y Robert Plant. Mira, aquí viene la lista de canciones: Black Dog, Rock and Roll, The Battle of Evermore, Stairway to Heaven, Misty Mountain Hop, Four Sticks, Going to California y When the Leaf Breaks. Luego hay un póster de
Led Zeppelin, de un show que se dio el sábado 20 de noviembre, yo supongo que de 1971, en Empire Pool, Wimbledon, donde dicen que Electric Magic featuring Led Zeppelin, Buffalo Concert Presentations. Y bueno, aquí viene Jimmy con su guitarra y su símbolo. Aquí está John Paul Jones con su símbolo y Jason Bonham. John Bonham, dije Jason Bonham. Jason Bonham es su hijo, que también toca la batería y que anda ahí rockeando de repente con buenas figuras, pero bueno, estamos hablando de John Bonham y Robert Plant. Una fotografía aquí también el público dentro de uno de sus shows. La siguiente página, la banda, con el icónico Robert Plant, el master de masters de todos los frontmen, y aquel que diga que fue David Lee Roth o que fue David Coverdale, cualquiera de los maestros frontmen, están equivocados, porque el maestro de todos y de todos es Robert Plant. Antes de David Lee Roth, antes de David Coverdale, antes de Vince Neil, antes de Axl Rose, estaba Robert Plant. Y bueno, y en la última parte de este booklet, en la reedición 2014, pues las listas de canciones y los créditos. Y bueno, en el disco 2 dice Black Dog, es un basic track con guitarras sobrepuestas y un mix alterno de rock and roll, un mix de Hayley Grange de The Battle of Evermore, el mix de Sunset Sound de Stairway to Heaven, un mix alterno de Misty Mountain Hop, un mix alterno de Four Sticks, un mix de mandolina y guitarra de Going to California, y un mix alterno para el Reino Unido de When the Leaf Breaks. Y luego en la contraportada, el negativo de la portada original. Y va atrás de la fotografía de la banda. Este es un gran disco que sin duda alguna, cada uno de los tracks es impresionante, es una joya. Digo, abrir el disco con dos canciones tan poderosas, creo que lo hacen único, porque en el momento en el que uno pone el primer track, brinca, o sea, empieza Black Dog y no te esperas ni tantito, o sea, ni 3 segundos tienes que esperarte para que ya estés, como dice mi amigo Abby Mitchell, in your face. Abre con Black Dog, una canción súper poderosa, súper pegadora, con las voces de Robert Plant al máximo, que definieron el sonido de muchas de las bandas que vinieron durante los 70s y durante todos los 80s, completa la década. Y bueno, alguna que otra banda en los 90s, tal vez ninguna de los 2000s, pero a últimas de los 2000, de los 10s, empezaron a resurgir bandas que traían el sonido de ese tipo de voces, y no nada más de Darkness o Greta Van Fleet, sino muchas otras bandas que empezaron a experimentar en las cosas que estaba experimentando hace 40 años, o más de 40 años, 50 años ya va, este año cumple 50 años Led Zeppelin 4. Sin saberlo, les estoy recomendando un disco que tiene su quinta década de aniversario. Después de Black Dog viene una canción fabulosa, y es un clásico de clásicos que todas las bandas que tocan rock and roll tienen que tocar esta canción, y es precisamente Rock and Roll. Es un track que se convirtió en leyenda. Después de esto viene The Battle of Evermore, una canción escrita en mandolina por Jimmy Page. Esta canción la empezó a hacer John Paul Jones
Y cuando Jimmy Page dijo, a ver, espérame tantito, estás haciendo algo bastante interesante, agarró su mandolina, tomó las cosas que John Paul Jones había estado practicando y creó una de las canciones más fabulosas o épicas de The Battle of Evermore. Y luego Robert Plant le agregó la letra de un libro que él estaba leyendo acerca de las guerras de independencia de Escocia. Salió una obra maravillosa. Después el cuarto track es Stairway to Heaven, que eso sí ya es palabras mayores. Stairway to Heaven se convirtió para muchos en la pieza clave de Led Zeppelin. Muchos empezamos a conocer a Led Zeppelin por este álbum, y la primera favorita sin duda alguna fue Stairway to Heaven. El que me guste todo ese tipo de música, porque mi mamá no escuchaba Led Zeppelin. Mi mamá escuchaba a los Beatles, a los Rolling Stones, a Chicago, Janis Joplin, Carole King, Jess, Jethro Tull, pero Led Zeppelin lo conocí por mi tío. Y de lo primero que escuché fue Stairway to Heaven. Empezar con esa guitarra con unos arpegios y entra una voz suave de Robert Plant y luego explota cuando los cuatro miembros están tocando y Robert Plant lleva su voz hasta el cielo y termina otra vez con estos arpegios en la guitarra de Jimmy. Y Jones hace un piano eléctrico que se escucha por ahí atrás, y bueno, la canción es una gran rola que es historia para otro video. Muchos hablan acerca de cómo Jimmy Page en realidad se fusiló toda la línea melódica de otra canción, y que no precisamente él es el creador completamente original de la canción, sino que agarró algo de por allá y lo adaptó por acá y hizo una de las canciones más famosas de la historia. Pero eso lo vamos a ver en otro video cuando hablemos de Stairway to Heaven. Después de esto viene la quinta canción, o el lado B para el vinil, que es Misty Mountain Hop, escrita en Hartley Grange, donde John Paul Jones está en el piano eléctrico de una manera fabulosa, muy rica, muy exquisita. Plant escribió las canciones, como pues, todo, y se inspiró de ese enfrentamiento que hay entre estudiantes y la policía por posesiones de drogas. Entonces, cuando habían esos enfrentamientos policiales y los jóvenes, los estudiantes, pues bueno, se le ocurrió un poco esto de Misty Mountain Hop en la letra, pero el título viene de The Hobbit, del libro de J.R.R. Tolkien. Tomó el título para Misty Mountain Hop, y es una canción que incluso ya después, cuando Robert Plant estaba tocando solo, como solista, ya después de que se separó la banda, después de la muerte de Bonham, Plant seguía tocándola en sus conciertos como solista. Después viene Four Sticks. Es un título que se lo puso Bonham. Bonham es el que se le ocurrió, porque mientras él estaba tocando un patrón, se le ocurrió hacer lo que podemos escuchar en Four Sticks. Él sin duda es la mente maestra detrás de la canción, y bueno, son 4 baquetas. Esta canción fue solamente tocada una vez en vivo. Solamente una vez Led Zeppelin ha tocado esta canción en vivo y nunca más. Y obviamente pues jamás la van a volver a tocar, aunque haya una reunión de Led Zeppelin, porque pues ya no está Bonham y es la canción de Bonham. Aunque después, cuando se juntaron Jimmy Page y Robert Plant para este álbum de No Quarter, un proyecto que hubo Unplugged para MTV, el Unleaded, por ahí retrabajaron algo Jimmy Page y Robert Plant en ese disco de 1994, pero la canción como tal, pues bueno, nunca fue más tocada en vivo. Después sigue Going to California, el séptimo track de este álbum.
una pieza tranquila, acústica, bastante interesante, escrita por Page y por Plant, acerca de los terremotos que suceden en California, de los terremotos en California. Y en medio de esos terremotos tratar de encontrar la mujer perfecta. Entonces todo está como caos dentro de California los llevó a hacer esta pieza. La música fue inspirada por Joni Mitchell. Jimmy Page y Robert Plant eran muy fans de Joni Mitchell y basados en su material, pues ellos se inspiraron para hacer esta rola, que originalmente se iba a llamar Guide to California, Guía a California, es como guiarse hacia California. A fin de cuentas, Going to California es lo mismo, es como ir a California. Y bueno, el último track, el número 8, con el que cierran el disco, es When the Leaf Breaks. Que esta es una pieza bastante interesante porque no es precisamente un cover ni tampoco es una canción completamente original. Es una reinterpretación de una canción que ya existía. Es de Kansas Joe McCoy y Memphis Minnie, una canción de 1927 que después publicaron en 1929. Es un blues. Este blues, cuando Robert Plant sugirió a la banda que hicieran el cover de esta rola, Jimmy Page de inmediato se puso a trabajar en ella, y al estar trabajando en ella se le ocurrió ponerle cosas encima y ponerle arreglos y cambiarle partes, y luego John Bonham entra con una batería bastante poderosa, bastante crujiente, en lo que se convirtió en una nueva canción. O sea, se convirtió en una canción diferente de un cover, es una reinterpretación de un original. Es por eso que el track, cuando ve uno los créditos, dice When the Leaf Breaks. El crédito de la canción no es Memphis Minnie nada más, dice Page, Plant, Jones, Bonham, Memphis Minnie. Hacer de nuevo una canción ya existente. Cuando Robert Plant llegó con esta idea y ellos terminaron sacando algo completamente diferente, entonces se podría tomar como que When the Leaf Breaks es la inspiración de When the Leaf Breaks. Y bueno, ellos grabaron una canción previa en Headley Grange, en el estudio móvil de los Rolling Stones cuando estaban ellos en su retiro. Y después, ya en la versión final, en los estudios, pues es el resultado final que pudimos ver nosotros en el álbum. Después relanzaron la canción como It Keeps On Raining en 2015, en la reedición del disco Coda. Cuando en 2015 lanzan Coda en su remaster, algo parecido a lo que hicieron con Led Zeppelin 4, pero bueno, tiene su propio arte, que obviamente que ya les mostraré en otro video acerca de la reedición de 2015 de Coda. La canción de When the Leaf Breaks se convirtió en If It Keeps On Raining, la versión original que grabaron en Headley Grange, que Island Records no quisieron ellos ese material. Ellos rechazaron el material, y entonces pues bueno, estuvo enlatado bastante tiempo hasta esta grabación, a este remaster de 2015, pero eso es para cuando hablemos del disco Coda. Y bueno, a fin de cuentas, este disco, Led Zeppelin 4, es uno de los discos más legendarios de la historia del rock and roll. Para todo fan de la música, para todo fan, no nada más del rock and roll, del heavy metal o del hard rock, sino en general. O sea, música como melómanos, como coleccionista, como amantes de la música, creo que es bastante importante conocer este tipo de obras. Y aquí hay algo bastante interesante en este disco, para cerrar este video, que fue el parteaguas del rock. Todo el rock and roll, era así llamado rock and roll desde las épocas de Chuck Berry,
todos ellos. Y a pesar de los diferentes estilos en la psicodelia, los Rolling Stones y todo lo que vino ya después, la música el progresivo, todas esas variantes que hubo acerca del rock, seguía llamándose rock and roll. Y aquí Led Zeppelin hacen el rompimiento del rock and roll con el rock para hacer simplemente rock. Y esto lo vemos en la última parte, en la última, el último enunciado con el que cierran Stairway to Heaven, que dice: When all are one and one is all, to be a rock and not to roll. Pero eso fue que este disco se convirtió en el primer disco de rock al que no se le catalogó como rock and roll. John Paul Jones, John Bonham, Jimmy Page, Robert Plant, un disco que sin duda alguno todos los amantes del rock and roll deben de tener. Cambiaron la historia, tienen 3 de las canciones más épicas del rock, que son Black Dog, Rock and Roll y Stairway to Heaven. Y tienen la número 1 de la historia del rock, que es Stairway to Heaven precisamente. Led Zeppelin, 1971, Atlantic Records, un verdadero disco de leyenda. To heaven.